feriado, que espero que ustedes puedan estarnos acompañando a través de la red, a través de Facebook, a través de la Fundación por la Democracia en sus distintas plataformas, y estamos con dos personas, dos grandes invitadas, invitados, con el propósito de conversar, de debatir sobre la nueva constitución, ¿cierto? Y el rol de los municipios, el rol del territorio, para poder conversar y discutir sobre aquello. Es que estamos juntos, ¿no es cierto? Voy a buscar la chuleta para no equivocarme, a Natalia Pergentelli, es administradora pública, ex subsecretaria de Economía y experta en descentralización. Bienvenida, Natalia, muy buenas tardes a este espacio de Fundación por la Democracia. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. También estamos con Cristian Quinteros, él es trabajador social, dice que máster en ciencia política, cursa su doctorado en ordenamiento territorial y además entiendo, al igual que yo en este minuto, en provincia. Buenas tardes, Cristian, bienvenido. Hola, sí, a todos y a todas, muchas gracias por la invitación y bueno, desde Isla de Maipo tratando de aportar un poquito, ¿no? Fantástico. Oye, tenemos un invitado que por razones técnicas, que es Víctor Barrueto, que probablemente muchos de los que nos están viendo ya lo conocen, lo vamos a presentar cuando se incorpore. Aquí estoy. Pero ahí está, ya que yo no tengo retorno. Víctor, muy buenas tardes, gusto saludarte, economista, director de la Fundación por la Democracia y bueno, con una larga trayectoria en estos temas locales. Y aquí vamos a entrar entonces en debate. Buenas tardes, Víctor, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Súper, ya estamos todos. Efectivamente tuve unos problemas técnicos, por eso estos minutos estoy aquí transpirando con la técnica que no podía entrar. Bueno, pero ya estamos aquí. Hoy vamos a hacer una primera ronda, ¿cierto? Para conversar, para tratar este tema principal, que es el rol de los municipios, el rol del territorio, tal vez ustedes se quieren extender hacia otras cosas, y la nueva constitución. Y bueno, nosotros sabemos, si es que, a ver, no me falla la memoria, artículo 3 de la Constitución Política de Chile dice que Chile es un Estado unitario, un Estado central, desconcentrado en algunas materias, dice que descentralizado en algunas otras, pero claramente hoy eso va a estar en el debate, va a estar ahí en la discusión pública, probablemente un debate que quienes han estudiado y se han estado incorporados en la discusión de los territorios durante muchos años, probablemente era una discusión como esta, la que se esperaba para poder echar mano, ¿no?, al modelo de Estado chileno. Quisiera partir por Natalia, que nos contara su mirada, su visión respecto de cómo se incorpora esta mirada, ¿no?, desde los municipios, desde los territorios, a la idea de la nueva Constitución Política de Chile. Natalia. Hola, entiendo que tengo 7 minutos iniciales, así me dijeron, ¿o no? Para ser rigurosa con el tiempo. Cuando me queden 2, tú me avisas. Yo bueno, aquí estaré con el control del tiempo. Estupendo. La verdad es que los temas territoriales, o más bien la realidad territorial, debe ser parte absolutamente fundamental de un nuevo pacto social y de un nuevo pacto constitucional, por varias razones. La primera es porque en los territorios es donde se genera la primera entrada de los ciudadanos a recibir bienes y servicios públicos. Lo segundo es que a partir del nivel de desarrollo o no que tenga un territorio, ese ciudadano o ciudadana va a poder llevar de mejor manera sus expectativas de vida, su trayectoria, etc. O sea, cuando tenemos un territorio menos aventajado, podemos tener una serie de políticas sectoriales que apunten a sacar a las familias de la pobreza o que apunten a mitigar brechas de género, pero el contexto territorial no le va a dar las herramientas para que esas políticas tengan el impacto que sí tendrían en una región más aventajada. Por lo tanto, mirar a las personas como objeto de política pública de manera neutra, sin considerar las características de su territorio, es un enorme error para generar impacto en las políticas. Ahora, en cuanto al tema municipal, el tema municipal es clave, no solo en esta pandemia, que nos hemos dado cuenta de que la gente no solo valora lo que hace el municipio, sino que además cree que hace mucho más de lo que puede hacer, es que no solo en la reforma constitucional o en el proceso constitucional más bien vamos a poder discutir sobre el rol de los territorios en una nueva mirada sociopolítica, sino que además va a ser pertinente visualizar cuál va a ser el rol de los municipios.
sin perjuicio que ya estamos en un proceso de centralización en ciernes, este proceso de centralización no ha incorporado en nada a los municipios. Hay una ley de financiamiento regional en el Congreso, hay una ley de transferencia de competencias y además hay una ley que nos permite elegir gobernadores o gobernadoras. Pero nada de esas 3 leyes ha tocado el municipio. Por lo tanto, en este escenario el municipio nos queda sin piso. Y el municipio, insisto, es la puerta de entrada de los ciudadanos al Estado y también el referente institucional más cercano a las personas. Por lo tanto, si ya en esta reforma no se incorporó el municipio, esperemos que en la discusión constitucional sí se incorpore, donde al menos a mi juicio deberíamos en el corto plazo pensar en algunas medidas que ayudarían a mitigar la desigualdad que se expresa en la mirada municipal. Por ejemplo, debemos reconocer la heterogeneidad y la diversidad de los municipios. Desde el nivel central se le plantean políticas públicas uniformes y se le entregan para que las implemente, como si fuera una producción en serie, sin darse cuenta de las realidades demográficas, culturales, territoriales, etcétera, que tienen los municipios. Por otra parte, tenemos que acompañar a los municipios a que mejoren la transparencia en su actuar, que haya mayor transparencia, mayor capacidad de gestión, acompañar a los municipios en eso, porque vemos municipios robustos con alta capacidad profesional y vemos municipios pequeños con poca capacidad profesional, donde perpetuamos desigualdad, porque los que tienen mucha capacidad profesional presentan proyectos, etcétera, en cambio estos otros quedan un poco en rezago. Por otra parte, tenemos que aumentar la recaudación y tenemos que aumentar el Fondo Común Municipal. Pero no solo necesitamos más plata, necesitamos que se distribuya distinto. Por ejemplo, aquí Cristian nos decía que era de Isla de Maipo, si no me equivoco, ¿cierto? Isla de Maipo, antes del cálculo del Fondo Común Municipal, el ingreso per cápita por habitante es de 33.000 pesos. En cambio, en las comunas ricas es de sobre 800.000 pesos. Y con la distribución del fondo no aumenta considerablemente ese per cápita. Entonces, ¿qué tenemos? 7 comunas que concentran la mayor cantidad de recaudación y de per cápita, donde además viven las personas que menos demandan del Estado. No demandan salud del Estado, no demandan educación del Estado, y tenemos estas otras comunas, estoy hablando de la región metropolitana, podemos hablar del resto del país, donde tenemos salud municipal, educación municipal y per cápita bajo los 100.000 pesos. Entonces, no parecería razonable, primero, que aumentáramos el fondo, segundo, que cambiáramos la forma de distribución, porque ya hay estudios fundados que señalan que el Fondo Común Municipal no ha servido para generar equidad territorial, y tercero, utilizar la variable pobreza multidimensional. Por ejemplo, en La Pintana, el porcentaje de pobreza por ingreso es del 14%, y es una variable que compone el Fondo Común Municipal para la distribución. Pero su pobreza multidimensional es sobre el 40%. ¿Eso qué significa? Que aspectos básicos de la habitabilidad y que tienen que ver con la provisión de bienes y servicios en un estándar de dignidad de mínimos no están pudiendo ser cubiertos desde el espacio municipal. Por lo tanto, tenemos muchos desafíos en términos de municipio, e insisto en que yo siento que este gobierno se farrió la oportunidad de incorporarlo en esta reforma a la descentralización, pero espero que tanto el rol de los municipios como de los gobiernos regionales sea parte fundamental de la discusión sobre el equilibrio de poderes y el sistema político, porque no vamos a lograr mitigar desigualdades si en la nueva Constitución no establecemos un pacto con, por y para los territorios. Ok, muchas gracias Natalia, yo creo que es un buen planteamiento. Hay hartas cosas que vamos a consultarte respecto a lo que has dicho, pero queremos también escuchar a Cristian que nos dé su mirada, ¿no es cierto?, desde la misma lógica, rol de los municipios, nueva constitución, rol también del territorio, ¿no? Pues no solamente el municipio es una parte, ¿no? Pero también están las regiones, están los territorios rurales y los territorios urbanos. Hay una mezcla de cosas que muchas veces se miran poco. Cristian, ¿cuál es tu opinión? Sí, mira, yo creo que el tema del concepto de territorio es un tema que se ha ido incorporando en los últimos 10 años y los últimos 5 años con más fuerza. Yo estoy haciendo un doctorado en ordenamiento territorial y cuando comencé a
cuando me inscribí en el doctorado me decían, bueno, ¿qué va a hacer un trabajador social en tema de ordenamiento territorial? Digamos. Hoy día, a 5 años de esa decisión, puedo decir razonablemente que estuvo correcto lo que hice, porque efectivamente hay un fracaso relativo de las políticas sectoriales, ya que no consideran, ¿no es cierto?, o no han considerado esto que decía Natalia respecto de las características diferenciadas de los territorios, ¿no? El tema de la territorialidad es un tema que hoy día además incorpora, yo traje una presentación, pero no sé si la voy a poder mostrar, pero incorpora una serie, o debiera incorporar en la nueva discusión constitucional, debiera incorporarse nuevas epistemologías, nuevas ontologías sobre el territorio, de manera tal de poder, creo que a mi juicio, que es el tema que más conozco, el de la planificación territorial local, ha tenido permanentemente una lógica verticalista, muy tecnocrática de los instrumentos de planificación, desde una lógica de la racionalidad, muy sectorializada y cooptada por el mundo de los urbanistas. No tengo nada en contra de los urbanistas, simplemente quiero decir que ha sido absolutamente absorbida desde esa perspectiva, y me parece bastante bien, pero que hoy día, dado lo que ha pasado en Chile y lo que está pasando a nivel global, hay unas nuevas sensibilidades y por lo tanto requerimos tener nueva epistemología y nuevas ontologías respecto del territorio. Cuando digo ontología me refiero al ser, digamos, que hoy día está en cuestionamiento dentro de los territorios. Por ejemplo, cuando hablamos de un proyecto de inversión, efectivamente hay distintas ontologías de lo que se entiende por territorio. A algunos les interesará la rentabilidad y la productividad de ese territorio, a otros les interesará, ¿no es cierto?, cuestiones ecosistémicas que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente, y a otros les interesará, ¿no es cierto?, por ejemplo, desde el punto de vista del pueblos ancestrales, les interesará, por ejemplo, la coexistencia o la convivencia de los antepasados, ¿no es cierto?, de un mundo intergeneracional con el mundo de los vivos, el mundo actual. Entonces creo que en definitiva es interesante el poder discutir nuevas formas de concebir y de mirar el territorio. Creo que el concepto o el problema de la desigualdad territorial que hoy día tenemos es crítico, ¿no? Y pongo 3 ejemplos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con en distintas escalas, tienen que ver con cómo las políticas sectoriales, las políticas públicas no han tenido este componente de territorialidad. Es cosa, por ejemplo, de considerar el caso de las zonas de sacrificio, que cada vez, ¿no es cierto?, es un problema que evidentemente ya no solo abarca el tema medioambiental, sino que también está incorporando nuevas dimensiones. Hoy ya tenemos 6 zonas de sacrificio a lo largo del país, y probablemente si incorporamos otras dimensiones aparte del ambiental podemos llegar a un número lamentablemente mayor. El tema, por ejemplo, de la desigualdad territorial a nivel comunal. Este año la Universidad Autónoma publicó un índice de desarrollo comunal, y lamentablemente ese informe establece que hay solamente 6 comunas que pueden alcanzar un estatus de alto nivel de desarrollo de las 345 que existen a nivel nacional. Entonces, pese a todos estos fondos de compensación, como el Fondo Común Municipal, el FMDR, etcétera, y otros que se van a incorporar seguramente, creo que la lógica no está solamente en entregar las plata, sino que también tiene que ver con cómo gestionamos y cómo hacemos y cómo incorporamos nuevos saberes. Y para qué decir, ¿no es cierto?, lo que ha ocurrido con el COVID en forma territorial, ¿no es cierto? Hoy día tenemos que las comunas más pobres o las comunas más periféricas, por ejemplo, en el caso de la región metropolitana, son las comunas que hoy día en largo plazo han tenido menor capacidad de respuesta frente a los factores, digamos, de movilidad o de transporte que en definitiva ha generado esta pandemia. Entonces ahí tenemos 3 ejemplos claros de que efectivamente, si bien está establecido en la actual Constitución, por lo tanto no es garantía, este concepto de desarrollo armónico, equitativo e integrado del territorio está consagrado en la Constitución, está consagrado en la Ley 19.175, etcétera, no es garantía plenamente, digamos, de que efectivamente va a haber un desarrollo territorial armónico. Entonces hay que tener bastante cuidado, creo, en la nueva discusión constitucional, que en buena hora nos permite, ¿no es cierto?, poder generar y mirar nuevos instrumentos y formas de hacer.
Yo tengo algunas propuestas respecto del tema territorial a nivel local y que podemos conversar más ratito. Gracias, gracias, Cristian. Ahí se volvió a incorporar Víctor, ¿no? Porque lo vi salir, entrar de nuevo. No, pero he estado escuchando permanentemente. Perfecto, perfecto, Estoy Víctor, con gracias. unos factores externos aquí afectándome, pero muy concentrado escuchando. Bueno, Víctor, cuéntanos tu opinión, Sí, rol mira, de yo los municipios. voy a entrar desde otro lado, porque Dele nomás. en mi época de parlamentario dediqué una gran parte de mi energía a lograr la descentralización del país, en lo cual me sentí bastante fracasado por mucho tiempo. Fui parte de la organización de la primera cumbre de la región en el año 98 y después la creación de los federales con Antonio Horvath y el Teo Valenzuela, que por lo menos metimos harto boche, haciendo tomar conciencia en todo el país. Y por lo tanto quiero entrar por el lado de la región, complementando lo que han dicho, que comparto mucho sobre los municipios. Yo creo que no podemos dejar de decir que el problema de Chile no es solo el centralismo. O sea, que hay tres temas relacionados, pero que no son lo mismo. Una cosa es el centralismo, otra cosa es la concentración territorial espacial en el país, y una tercera cosa es el desarrollo regional. Están vinculados, pero no son lo mismo. La descentralización, obviamente, es más clara, digamos. Chile sigue siendo uno de los países más centralistas del mundo, a pesar de todo lo que hemos intentado hacer, a medias, más o menos. Pero el tema de la concentración, de que la región metropolitana tenga una acumulación de capital de todo tipo durante décadas, que sea una especie de hoyo negro que se traga todo, que genera una desigualdad tremenda con las regiones, el resto de las regiones del país, y la equidad territorial sea un sueño en Chile, es distinto. Podríamos, fíjate, que descentralizar súper harto en el concepto clásico de centralización y no lograr impacto sobre el tema de la concentración espacial, territorial, económico, financiera, cultural, universitaria, en fin, en todos los aspectos. Y un tercer tema es el tema de la construcción de regiones verdaderas, con capital sinergético, con capital social, con liderazgo, digamos, que sea capaz a partir de esa identidad impulsar un desarrollo de la región. Yo creo que un clic en lo que ha sido la historia en esto es la elección de los gobernadores regionales, que tanto ha costado y que, en mi opinión, debería haber sido el clic que por lo menos hiciéramos hace unos 15 o 20 años para producir un cambio cualitativo en el proceso de descentralización de Chile. Yo creo que ahí se va a empezar a construir propiamente. El gobernador regional viene a ser como un presidente de la región, se va a venir a construir un liderazgo que pueda encabezar el desarrollo de esa región y luchar por los intereses de la región respecto a los intereses del poder central y generar un impulso de otro nivel en la descentralización del país. Esto, ahora que entramos a la nueva constitución, es súper importante, porque descentralizar de verdad, generar espacios autónomos locales y regionales, va a ser central por lo menos en tres aspectos de la Constitución hacia adelante. Uno es el tema de la ampliación de la democracia, yendo más allá de la democracia representativa a la participativa, la deliberativa, la democracia local, la democracia directa. ¿Por qué digo esto? Porque es en el espacio territorial donde más se puede avanzar en esto, donde tú puedes pensar en la idea de gobernar con la comunidad, en el caso de los alcaldes. En segundo lugar, se va a relacionar en la Constitución en el tipo de desarrollo que nos imaginamos. O sea, el cambio del rol del Estado para un desarrollo de otro tipo va a ser central. Pero el punto mínimo, básico, inicial en la nueva Constitución para el poder local, esto especialmente para los municipios, y los municipalistas lo saben, ha sido su bandera durante mucho tiempo, que no tenemos verdaderos gobiernos locales, tenemos administraciones locales. Y la Constitución tiene que establecer que el municipio y el gobierno regional son gobiernos locales y regionales, que significa distinguir
entre lo que es la desconcentración administrativa, en que dentro del mismo espacio del Estado, una parte del Estado central le entrega, le obsequia, digamos, grados de decisión a los momentos subnacionales y le traspasa recursos totalmente condicionados. ¿Eh? ¿Para qué se van a usar? O sea, los municipios no tienen la autonomía política porque no tienen autonomía económica y financiera para gobernar. Entonces, este cambio constitucional, legal, es fundamental y sustancial. No sé cómo voy de tiempo, Gonzalo, a ver si vas bien. alcanzo a decir algo más. Lo que pasa es que me acordé yo de ser un fan de los federales cuando solo habían foros de internet, no existía esto del Zoom ni mucho menos. Yo recuerdo por ahí, por principio de la década del 2000. Ustedes han señalado varias cosas que me parecen clave, pero yo quiero preguntarle lo siguiente a los tres. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto de justamente el rol y cómo le cambiamos el rol a los territorios, a los municipios, a los gobiernos regionales? Porque hasta ahora el rol legal, institucional, no es el de gobernar. Acá yo he escuchado varias veces la palabra gobierno, pero ni los gobiernos regionales ni los municipios gobiernan nada. El que gobierna es el gobierno central, y según la ley, los territorios administran, y tal como decía Víctor recién, administran recursos que vienen empaquetados muchas veces. Y a propósito de esto de los recursos que decía Natalia, y esta sería una segunda pregunta, esta lógica de la competencia. Esto se ve muy bien en salud municipal. Los municipios compiten por recursos, programas, y por lo tanto tienen distintas prestaciones dependiendo, ¿no?, de la capacidad técnica que tengan estos municipios de adquirir tales o cuales proyectos. Lo mismo pasa con el FNDR. Entonces, hay una idea de que los municipios compiten por los recursos con esta lógica de eficiencia, como decía muy bien Cristian, esta tecnocracia hiper inflada, pero insisto, ¿cuál es su opinión? ¿Municipios deben gobernar o seguir administrando? Idea de recursos como una especie de botín de competencia, insisto, muchas veces con una tecnocracia central que amarra, ¿no?, que amarra las posibilidades de los territorios de alcanzar, como decía muy bien Víctor, modelos propios de desarrollo, un desarrollo endógeno, valores compartidos, etc. Natalia. Bueno, la verdad es que yo quiero llevar la respuesta a una reflexión un poquito anterior, que tiene que ver con lo siguiente. Estaríamos discutiendo sobre el exceso de concentración en la región metropolitana, tanto de recursos como de profesionales o como de empresas. O sea, el 50% de los profesionales de Chile vive en la región metropolitana, el 40% de las empresas están en la región metropolitana. Estaríamos discutiendo sobre este tema, si en Chile los ciudadanos tuvieran estándares de derecho. Porque el problema acá no es solo cómo tenemos la distribución de la riqueza o cómo los territorios son capaces o no de generar bienestar, ya sea productivo o individual, sino que tenemos un problema que aquí, dependiendo del lugar que uno nace, es cómo se condiciona tu biografía y tus oportunidades de desarrollo. Y esto tiene que ver con que en Chile somos sujetos de asistencia cuando nos toca, pero no somos sujetos de derecho. Por lo tanto, si nosotros discutiésemos, por ejemplo, cuáles son los umbrales que Chile va a tener respecto de estándares de derechos de sus ciudadanos, independiente del lugar donde vivan, quizás la discusión sería cómo fortalecemos la institucionalidad local para que tenga más robustez y capacidad de ser esta correa transmisora que entrega esto que se llama derecho y que lo tiene quien vive en Puqueldón, en Futaleufú o en Santiago de Chile. Entonces, tenemos que hablar sobre estructura del Estado y, por cierto, del rol de lo local y lo territorial, sin duda. Pero antes de eso, también tenemos que plantearnos la pregunta respecto de cuáles son los estándares de desigualdad
que como ciudadanos y como país nos vamos a dar, y que esos estándares de equidad o de derechos sean independientemente del lugar donde yo vivo, donde estudio y donde me desarrollo. Porque de otra forma podemos seguir robusteciendo a los municipios. Imagínense en un mundo ideal que le diéramos el doble del presupuesto. Igualmente, la cancha es tan dispareja, la brecha es tan enorme y los mínimos garantizados no existen, que nos va a quedar siempre una población, digamos, absolutamente sin el apoyo del Estado, aun cuando hagamos más robustas las instituciones intermedias. Por lo tanto, yo creo que la discusión constitucional es una invitación a hablar de estándares de derecho, que estos se apliquen independientemente del territorio donde las personas vivan, cosa que hoy día no ocurre, y por cierto también cómo a la par estos espacios donde se creen políticas públicas y donde se entreguen derechos, bienes y servicios, sean más robustas, sean más autónomas y tengan mayor capacidad de tomar estas políticas, convertirlas según la heterogeneidad y las especificidades del territorio, pero que eso no implique que los derechos no tengan el mismo estándar. Cristian. Sí, a mí me gustaría también ir un poco más al área chica, el tema en lo que quizá en el que puedo aportar, que es la planificación territorial local. Con 3 propuestas sumamente concretas que yo creo que debiera ser interesante poder abordarlo en alguna discusión constitucional. Primero, tiene que ver con las capacidades de los municipios. No olvidar que hace 10 años atrás todavía se hablaba del tutelaje que tenían los municipios, si bien tienen funciones privativas, existe todavía un cierto nivel de tutelaje de otros organismos supracomunales, ¿no es cierto?, respecto de las decisiones que toman los municipios. En consecuencia, tampoco es tan correcto decir, ¿no es cierto?, que hay plena autonomía del gobierno, ¿no?, del gobierno local. Y eso es un tema que creo que es muy interesante de abordar. Es cosa de leer a Irarrázaval Bali Pérez, que desde el año 2008 están preocupados del tema del sistema de tutelaje que existe hoy día en el tema de descentralización. Creo que también hay que incorporar y fortalecer las capacidades técnicas de los municipios. Hoy día, por ejemplo, hay comunas o ciudades de tipo intermedias, que son estas comunas que tienen cerca de 200.000 personas, habitantes, en fin, y que hoy día, ¿no es cierto?, tienen un asesor urbanista, o sea, en definitiva, que está a cargo, está, digamos, dentro de lo que es la Secretaría Comunal de Planificación. Entonces, tú comprenderás, uno revisa, digamos, las funciones del asesor urbanista, la verdad, que son funciones imposibles de cubrir, digamos, con un único funcionario. En ese contexto también creo que es importante fortalecer las capacidades técnicas. Hoy día hay una serie de metodologías, de instrumentos técnicos, por ejemplo, los sistemas de información geográfica, los SIG. Hoy día los planes reguladores son contratados por las municipalidades por licitaciones a través del Servio en algunos casos. Por lo tanto, no hay capacidades endógenas o propias en los municipios locales, o los municipios más bien, ¿no? Por lo tanto, entonces, por ejemplo, hoy día un municipio se necesita resolver el tema de los sistemas de inundabilidad, ¿no es cierto?, o sistemas con ciertas características sísmicas, en fin, para poder generar un plan regulador. Esa información tiene que ser, digamos, contratada. Entonces, creo que ahí hay un déficit importante que debiera involucrarse. Otra propuesta también tiene que ver con, y que me parece absolutamente central desde el momento de la planificación territorial, tiene que ver con la coherencia que existe. Hoy día la ley 18.695 establece 2 instrumentos fundamentales en la gestión territorial desde el municipio, que son los PLADECO, los planes de desarrollo comunal, que son instrumentos estratégicos, y los planes reguladores comunales. Y déjenme decirles que no existe ninguna, o existe una baja, va a ser bien riguroso, una baja correspondencia entre los tiempos y los horizontes de vida de esos planes reguladores. Recién la ley 21.082 del año 2018 establece que regula la transparencia del uso del suelo, del mercado del suelo, incorpora, digamos, esta nueva cláusula que es recomendable que los planes reguladores no tengan más de 10 años, o que se revisen cada 10 años, eso no existía. Por lo tanto, generalmente lo que ocurre en la gestión territorial es que los planes reguladores son modificados cada 4 años por los gobiernos, digamos, comunales que asumen,
Y los planes reguladores tienen 40, 50 años de vigencia, ¿no? Yo he estudiado de cerca el plan regulador, por ejemplo, de una comuna acá cerca de mi zona. El plan regulador es del año 1988 y ha tenido 17 actualizaciones. 17 actualizaciones. Entonces, la verdad que mientras que no conversen, y ahí es una propuesta súper concreta, no sé si estarán de acuerdo mis demás compañeros en el panel, pero articular los planes reguladores con los PLADE, con los planes de desarrollo comunal, es una tarea fundamental hoy día en lo que es gestión territorial. Es como si yo construyera una casa y y generara una familia, y mi familia creciera, ¿no es cierto? Y no modificara los planos o el número de habitaciones o de servicios que tenga mi casa. Entonces creo que es una discusión fundamental. Y lo último, para terminar, al menos por esta parte, es que estoy de acuerdo con Víctor. Yo creo que hoy día hay una oportunidad importante de ampliar la democracia a nivel local. Hoy día los sistemas tradicionales de participación efectivamente creo que están un tanto al debe en materia de participación. Me refiero a lo que son las juntas de vecinos, las organizaciones territoriales. Hace un poco participaba en alguna investigación donde los vecinos me decían, en una comuna me decían, mire, la verdad que es un tema de la municipalidad. Y la verdad que mi hipótesis de trabajo era distinta, era decir que los vecinos estaban interesados en lo que pasa en el territorio. Y a mi sorpresa, la gran mayoría de esos entrevistados, encuestados, me decían, mire, no, la verdad que es un tema municipal y la verdad que el municipio tiene que hacer su pega. Pero por otro lado, tenemos otro tipo de organizaciones o movimientos que algunos teóricos, por ejemplo, llaman las prácticas insurgentes, que es un tema re entretenido de conversar, que no están siendo canalizados por los instrumentos de participación local. Y en definitiva, entonces, tenemos finalmente que se aprueban instrumentos, se sancionan instrumentos, que finalmente son vueltos a revisar porque las personas que no participaron en ese proceso, efectivamente, al final, quieren dar su opinión, ¿no? Y en definitiva terminan con estos plebiscitos comunales, en fin. Gracias, Cristian. Perdona que te corte, pero está súper interesante. Yo me quedo pegado, ¿sí? Pero para poder dar paso también y respetar los tiempos. Víctor. Mira, primero respecto a lo que se refería Natalia, que comparto mucho en tema de financiamiento. Los ingresos municipales son un 58% más o menos el impuesto territorial, un 12% las patentes comerciales y un 23% los permisos de circulación. El aporte fiscal es bajísimo, bajísimo. Eso, desde ya lo comparto con Natalia, tiene que crecer. Y lo que tenemos que apuntar es como piso mínimo, es que el ingreso propio per cápita de los municipios se iguale, por lo menos. Ahora, yo creo que aquí, volviendo al tema de la Constitución y la descentralización, aquí hay un tema central en la nueva Constitución respecto a la descentralización, que es el rol del Estado. O sea, esta idea de Estado neutro, o subsidiario, pero finalmente neutro desde el punto de vista del impulso del desarrollo económico, es muy falsa porque su efecto no es neutro, porque todas las regiones, todas las comunas, todas las ciudades son distintas. Y aquí entonces hemos tenido no solo esta idea de un Estado que no hace, que no impulsa, que no es proactivo en el desarrollo, sino que además hemos tenido un Estado que es centralista, verticalista y sectorialista, cuando lo que necesitaría es un Estado descentralizado, horizontal y territorial. Es impresionante cómo los ministerios llegan hasta la población misma sin que los alcaldes de repente se enteren de lo que está haciendo ese ministerio. O sea, ahí hay la prueba mayor de que no hay soberanía de ese gobierno local sobre su territorio. Entonces, nosotros tenemos que empezar a trabajar mucho más distintas ideas. Una es Estado proactivo. O sea, un Estado, por ejemplo, que genera incentivos de distinto tipo para la inversión privada en regiones, para que el capital internacional y nacional privado se interese en invertir en proyectos concretos con las ventajas comparativas que cada región tiene. Por ejemplo, después de décadas y décadas y décadas de desigualdad en el punto de vista del capital humano, donde, mira, yo, un solo ejemplo, yo hace 20 años había 30 personas en Concepción con las que trabajé mucho, capaces y todo. De ellos se murieron 3 y quedan 4.
El resto están todos en Santiago. Fuera gente súper exitosa, buena en sus profesiones, que hicieron su carrera desde la región de Concepción y terminaron acá. Entonces, si tú quieres revertir eso, no voy a hacer cositas chicas. No pueden ser migajas, no pueden ser incentivos pequeños, tienen que ser incentivos gigantes, gigantes, para que profesionales jóvenes y profesionales no tan jóvenes elijan trabajar en regiones. Tienen que haber proyectos muy poderosos. Entonces, mientras no hagamos eso, aunque incluso descentralicemos, si no hay una batería de políticas concretas, específicas, que generen incentivo para invertir en las regiones, va a ser muy difícil. Me quedo hasta aquí. Quisiera poner muy a fondo en otro tema, pero no sé si vamos a tener una tercera posibilidad o no. Sí, Gonzalo, vamos a tener, pero ya. quiero aprovechar, ¿no es cierto? Hay gente que nos está viendo, quiero pedirle que lo compartan, que compartan esto, si no lo vieron ahora, lo pueden ver después, esto queda grabado para el disfrute de todos ustedes, y saludar a Óscar Gutiérrez Morales, que nos saluda, a Mauricio Giver Galassi también, a José Arangui, que de Quilleco, que nos saluda también en este webinar que tenemos a través de la Fundación por la Democracia. Y tenemos dos consultas que me mandan aquí. Nuestro amigo Guillermo nos manda por WhatsApp de José Vera, que nos pregunta cómo se compatibiliza el rol fiscalizador de las y los concejales y sus competencias. Ahí yo voy a hacer una precisión. Y Bárbara Chávez, que también nos consulta, abro comillas, dice, la sensación ciudadana es que la gran brecha entre las miradas y diseños políticos y las verdaderas necesidades en el día a día, por lo demás, en relación a la naturaleza humana, son tremendamente cambiantes. Sobre todo debemos considerar que los cambios impuestos por las políticas globales en los territorios, sin considerar desde su propio nacimiento a las personas que serán impactadas por estos cambios. Es un comentario que nos hace llegar Bárbara Chávez. Me voy a hacer cargo de la primera pregunta de José Vera, que nos pregunta por el rol fiscalizador de los concejales. Yo hace poquito era concejal y comentarle que los concejales no fiscalizan, ¿ya? No tienen esa atribución. Quienes fiscaliza es el Consejo Municipal en su conjunto. Y hay un mecanismo determinado en la ley bien particular que es bien difícil que funcione en la realidad, justamente por cómo está diseñado ese mecanismo de fiscalización. Por lo tanto, el concejal, en términos estrictos, tiene la misma facultad que cualquier ciudadano de llevar algo a la Contraloría o decir algo en los puntos varios de los consejos, pero prácticamente no tiene ninguna, digamos, atribución personal, ¿no? En su calidad de autoridad no la tiene el colectivo, y para eso hay un mecanismo. Y parte de la conversación y la discusión de los concejales a nivel nacional ha sido justamente modificar estas cuestiones, pero no ha habido éxito, ya sea por la incapacidad de los concejales de organizarse adecuadamente y también de los gobiernos de no abrir mucho flanco. Ahí creo que los consejeros regionales han tenido mucha más capacidad de organizarse, ¿no es cierto?, y presionar para tener atribuciones y cambios a la ley que los rige. Tercera parte, yo creo que con esto vamos finalizando, porque, y me quedo, insisto, algo ya lo adelantó Víctor, ¿cómo tiene que ser el Estado entonces? ¿Cuál es la opinión, cuál es la propuesta de cómo debe ser el Estado en una futura nueva constitución? ¿Un Estado nacional, unitario? ¿Un Estado social, descentralizado? Y eso cómo se organiza, porque, insisto, ni los gobiernos regionales actualmente, ni las municipalidades actualmente gobiernan, sino que tienen como mandato legal administrar. O sea, si bien son corporaciones autónomas, ambos, regionales y municipales, pero ninguno de ellos tiene el mandato de gobierno, lo tienen los municipios, perdón, lo tiene el Estado central, y por lo tanto es un elemento fundamental para entender que esa capacidad de plantear un proyecto de desarrollo local no es posible si no se determinan ciertas reglas del juego básicas para justamente desde un Estado de derecho y de un Estado social de derecho poder articular un desarrollo desde abajo y no desde arriba como actualmente sucede. Vamos a ir al revés, desde Víctor hasta Natalia, para no hacer la ronda igual. Va a quedar en medio nuevamente Cristian. Víctor, por favor, tu opinión.
Mira, yo como que el título general ya lo señalé. Yo creo que Chile necesita un Estado unitario regionalmente descentralizado. Esto significa con gobiernos regionales de verdad. Nosotros estamos copiando el modelo francés, que era el país más centralista del mundo, igual que Chile. Y Mitterrand, hace como 35 años más o menos, puede que me equivoque algunos años, dijo: o nos descentralizamos o morimos, Francia. Y desde arriba decidió, o sea, fue un proceso de descentralización desde la cabeza del Estado ordenado hacia abajo. No habían autonomías ni pueblos como en España, como en otros lugares que reclamaban su país, su zona, o en fin. Se decidió hacerlo así y se usó un modelo que hay presidentes regionales y unos prefectos, se llaman. El presidente regional es el que gobierna la región y el prefecto es el que representa al Estado Nacional en la región. Básicamente terminaron siendo, representando en términos de lo que se llama gobierno interior. Me dicen que no es exacto el nombre los especialistas, pero más o menos aquí lo conocemos popularmente así: orden público y otras cosas de ese tipo. Aquí debiera suceder así, a pesar de que está en sospecha. Debiera suceder que los gobernadores regionales terminan siendo el verdadero poder en la región, que representa a su comunidad, y ¿cómo se llama acá? Delegado presidencial va a ser. El delegado presidencial ser como ese prefecto. Que es la figura española. Claro, es la copia de la figura española. Claro, pero que se preocupa de básicamente orden público y algunas cosas relacionadas con eso. Eso no quiere decir que no vaya a haber alguna tensión igual, siempre, pero en el caso francés, rápidamente empezó a predominar el presidente de la región, por sobre el prefecto, que es lo lógico. Aquí sí a cometer el absurdo. Natalia a lo mejor sabe si se corrigió eso o no, porque estuvo metida en ese proyecto de ley, de que el gobernador regional no tenía dónde instalarse. ¿Ya? Iban a buscarle una oficina. ¿Ya? Y el delegado ya está donde estaba la antigua intendencia, lo que es absurdo. La intendencia es el lugar del gobierno regional, ahí tiene que estar el gobernador regional elegido, y que le busquen una oficina al delegado presidencial. Entonces, ahora, la palabra central yo creo que es gobernanza, que a diferencia de gobernabilidad, que es una lógica vertical de gobierno de arriba hacia abajo, la gobernanza, ya multinivel y multiactores, como se llama, es la idea de que la gobernabilidad se construye en un diálogo entre el Estado y la sociedad civil, expresada tanto en el sector económico privado como la sociedad civil organizada, los movimientos ciudadanos, las organizaciones sociales, en fin. Y ello es muy importante porque ¿sabes qué pasa? Hay una cosa que se llama mesoeconomía, que nadie maneja mucho, se habla de macro y micro. La mesoeconomía es justamente la parte económica intermedia, que es justamente lo que los gobiernos regionales y locales pueden manejar, y que se puede ir construyendo a partir de la construcción de consensos sociales y desarrollo de un capital sinergético, ¿ya? En que la acción de todo y el ponerse de acuerdo para hacer algo juntos por el desarrollo de la región potencia y va construyendo regiones. Mira, yo termino con esto. Me tocó hacer un estudio por la Subdere, ya no me acuerdo cuántos años atrás, sobre la gestión regional del desarrollo. Y lo más impresionante, entre otras cosas, era la ausencia de colaboración público-privada, pero también de falta de colaboración pública-pública. Increíble, impresionante, ¿ven eso? Cómo competían los servicios, hacían zancadilla en vez de sumar sus recursos y su energía para el desarrollo del territorio, porque no primaba lo territorial, primaba lo sectorial, ¿ya? Y tampoco colaboración privada-privada. Entonces, y tampoco se habían construido actores sociales regionales poderosos, significativos. Entonces estábamos en un piso muy difícil porque había que partir construyendo los actores para que estos actores puedan ponerse de acuerdo, ¿ya? Y el gobierno regional ser la cabeza de la gestión regional del desarrollo, convocando, digamos, a esta manera de entender las cosas, a esta nueva manera de entender las cosas. Para eso necesitamos afirmar firme la idea de un Estado mucho más horizontal y territorial y no vertical y sectorialista. Muchas gracias, Víctor. Cristian. Sí, mira, yo soy un convencido de que los municipios tienen gran parte de la clave en el desarrollo.
Y creo que efectivamente hoy día los municipios no pueden seguir haciendo más de lo mismo, digamos, ¿no? Y como lo están haciendo. O sea, esta cantidad de funciones privativas y compartidas que tienen los municipios, pareciera ser que cada tarea nueva que hay en la municipalidad, que hay, digamos, en el territorio, tiene que hacer los municipios. Entonces, yo creo que ahí hay que tomar decisiones respecto a definir por bloque, como se hace en otros países quizás que tienen más experiencia en materia de descentralización, cuáles son los temas que efectivamente van a hacerse cargo del municipio y cuáles temas no, digamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Francia, ¿no es cierto? El caso del desarrollo económico, más bien está concentrado en las regiones, más que en el tema local, por ejemplo, ¿no? O si el municipio va a seguir siendo un prestador de servicios locales, ¿no? Yo creo que ese tipo de definiciones hay que hacerlo. Respecto a la participación ciudadana, si me permites un minuto, me parece que la clave no está en generar más y más normas jurídicas. Yo ayer estuve revisando, por ejemplo, normas jurídicas o leyes que permiten la participación ciudadana en materia de gestión territorial o de participación ciudadana, y hay más de 7 u 8, solamente por nombrar la ley de transparencia, la ley de mercado de suelo, la ley, ¿no es cierto?, de juntas de vecinos, en fin, hay una serie de instancias que están jurídicamente establecidas. Por lo tanto, creo que la clave no va por aumentar o nutrir el tema jurídico, sino que tiene que ver con las formas diferenciadas, por ejemplo, que los municipios tienen para implementar políticas de participación ciudadana. Hoy día la ley, por ejemplo, establece formas, digamos, comunes y estandarizadas de aprobación de instrumentos de planificación, y por qué no discutir quizás si es posible que cada municipio tenga sus propias formas de generación de participación ciudadana respecto de sus idiosincrasias locales. Y lo último, ahora sí, que me gustaría proponer es que existiese un área educativa a nivel local, en los colegios, por ejemplo, donde se plantee a los estudiantes, ya que se dejó de impartir, entiendo, educación cívica, la importancia del territorio local, la importancia de los instrumentos de planificación a nivel local. Creo que es re interesante. Hoy si uno le pregunta a un estudiante de educación media, digamos, si conoce el plan regulador o el plan de desarrollo comunal, le va a decir probablemente que no, no sé. Pero creo que ahí hay un trabajo interesante y que podría ser súper práctico de poder abordar en algún plan de desarrollo. Muchas gracias, Cristian, por tu opinión. Ya estamos en la última ronda y vamos a escuchar, ¿no es cierto?, a Natalia Pellete. Una de las cosas en las cuales a mí me gustaría hacer énfasis es que, por cierto, estoy de acuerdo con lo que han dicho mis colegas respecto a la necesidad de descentralizar transfiriendo de verdad poder, capacidad de gestión y recursos, de remirar el rol del municipio y, por cierto, de dotarlo de mayor capacidad de adaptar políticas sectoriales y, por cierto, de tener más recursos. Pero también quiero hacer un llamado de alerta a algo que señalaba perdón, tengo una hija de 6 años que se está paseando. Esto es parte de la vida real. Amanda. Yo he hecho lo posible que la de 5 no se pase. ¿Estamos por ahí? Bueno, ahora sí. Dicho sí, esto, había planteado, una de las cosas relevantes tiene que ver con poder dotar en la nueva Constitución de una mirada de estándares de derecho. Y en ese contexto creo que son complementarias a la mirada que hemos dicho robustecer todo lo que tiene que ver con la gobernanza local. Pero hay otro punto de vista que quiero no dejar pasar, que es lo siguiente. Lo primero tiene que ver con que en la política social en Chile hace un tremendo énfasis en lo que tiene que ver con las personas, pero no repara, y algo que dije en un principio, en el contexto territorial que viven las personas. Entonces, en la zona urbana, con las mismas políticas públicas, las personas salen de la pobreza un 40% más rápido de lo que lo hacen las personas que viven en zonas rurales, siendo objeto de la misma política pública en materia social. Por lo tanto, tenemos que hacer convivir las políticas sociales con las potencialidades productivas de los territorios. Lo mismo pasa en equidad de género. Nosotros tenemos brechas salariales, las cuales se acrecientan en territorios menos aventajados. O sea, yo puedo tener una política que apoye a disminuir brechas entre hombres y mujeres en materia salarial, pero va a ser más difícil que esa política se concrete en una región como Maule o la Araucanía, porque son una de las regiones menos competitivas, versus que eso se logre en la región metropolitana o Antofagasta. Por lo tanto, las políticas sociales no pueden ser neutras al contexto territorial. Y si queremos de verdad que las políticas sociales y de derechos tengan impacto en la comunidad,
vamos a tener que ver cómo a la par y de manera que conversen, tenemos que implementar políticas que tengan que ver con emprendimiento y desarrollo productivo. De otra manera, solo vamos a mitigar brechas y seguir perpetuando condiciones de vulnerabilidad porque no se ha tocado la parte fundamental que es el contexto territorial en el cual esas políticas tienen más o menos sentido. Y es un desafío enorme para un Estado tan centralizado, pero además un Estado tan compartimentado que cree que la política económica la hace el Ministerio de Economía y no repara en que las políticas de género o incluso las políticas sociales apuntan a una mirada también que tiene que ver con inclusión económica. Eso, con eso me quedo. Fantástico, Muy bien. Natalia, Víctor y Cristian, yo quiero agradecerles las tremendas intervenciones en un tema que creo que va a ser uno de los temas centrales de la nueva Constitución, tiene que ver con la forma del Estado. Y esperemos que nos representes ahí, Gonzalo. Vamos a ver, pero yo no me metido, estoy en calidad de panelista, o sea, de moderador hoy día, no de panelista. Tengo mi reserva respecto del concepto del Estado unitario, pero eso ya lo dejaremos. Yo quiero de verdad agradecer el tremendo aporte. Creo que han tocado temas importantes, como es el tema de lo que decía Cristian sobre el ordenamiento territorial, los PLADECO, los planes reguladores. Ha apuntado muy bien a esta mirada o la escala, ¿no? La escala a nivel local de las brechas y de los problemas que muchas veces existen. Esta cuestión que señalaba Natalia en torno a cómo se diseña la política pública sin pertinencia territorial, sin conocer, y esto no solamente pasa al nivel de las políticas públicas, también pasa incluso al nivel de cómo se diseñan los órganos territoriales, y ahí yo soy más partícipe, a mi opinión, de que incluso sean los propios territorios los que vayan definiendo ciertas formas de organizar su propia democracia, porque no es lo mismo ser concejal en la comuna de Alto Hospicio, en el norte de Chile, que ser concejal, no sé, en Puerto Williams, donde hay que usar un ferry para llegar al municipio. Hay cuestiones bien distintas y efectivamente la pertinencia territorial es diferente. Y me quedo con lo del modelo de desarrollo de Víctor, que sin duda alguna son los territorios los que deben empezar a definir sus vocaciones económicas, sus vocaciones administrativas y de cómo en definitiva sacan adelante. No hablamos sí de cómo eso tiene una base, ¿no? Unos mínimos, esto que en Europa le llaman el fondo social, ¿no? Este fondo común que permite que todos partan más o menos de una misma línea, de una misma partida, ¿no? Porque las diferencias territoriales también, una vez que mejoren las condiciones, son bien distintas. No es lo mismo Coronel que Iquique, por ejemplo, y ahí hay diferencias sustantivas. Así que hay harto para conversar, hay harto para discutir, y esperemos que en este diálogo que se abre a partir del 11 de abril podamos hacernos cargo de esto y de muchos otros temas. A nombre de Fundación por la Democracia quiero agradecer a todos quienes nos han visto. Les pedimos que compartan, que le den me gusta a la página, sigan esta escuela constitucional que ha sido, la verdad, un aporte al debate y a la discusión respecto a los temas. Primero son las ideas, ya llegará la discusión de los rostros, pero tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en un marco básico de qué es lo que queremos defender en la discusión constitucional. Así que agradecido, Natalia, Víctor, Cristian, por este espacio y el tiempo que se han dado para colaborar en el debate. Y a Guillermo, que está ahí detrás de nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, chao. Y agradecer a Guillermo ahí en la parte técnica que colabora, y ya podemos salir del aire. Buenas tardes y buena suerte. Chao, chao. Chao.